Los federales no pueden entrar sobre a quién se le aplicó la subasta en el aspecto, y quiero aclarar, sí tienen que ver, pero quiero explicar algo. Si esto se hubiese quedado callado y se contrataba esta empresa, los federales lo que van a verificar es que se brinde el servicio, que la empresa tenía la capacidad para llevarse esa propuesta y para cumplir con el contrato de la propuesta. De ser así, aquí no hay nada que investigar, pero ante el reclamo de Sebastián, los federales pueden tomar esa propuesta. ¿Por qué? Porque Norberto violentó el comercio interestatal. Y bienvenido a Bori Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase. Y al momento de suscribirse, súper importante, denle like, comente y comparta nuestro contenido. Las personas que nos ven en Instagram o TikTok, Facebook, dele seguir, dele like y comente. Las personas que nos ven en YouTube, que es nuestro canal principal, por favor, al momento de suscribirse, denle a la campanita para que cuando tengamos nuevo contenido usted se pueda beneficiar. Bien, mire, hay veces que el silencio es la mejor respuesta. Cuando regularmente a usted lo acusan de algo, lo correcto es no responder, es tener paciencia, recibir los documentos, analizarlos y entonces usted responde públicamente si amerita. Si no, usted simplemente se queda callado y no dice nada. Porque en el momento que usted empieza a hablar, usted empieza a autoincriminarse. Y yo considero que hay momentos en los cuales el silencio es la mejor respuesta. Se añade que el que nada debe, nada teme. Pero eso lo hacen las personas que tienen un carácter humilde, un carácter sencillo. Y hay una expresión bíblica que dice, antes de la caída viene la soberbia de espíritu, haciendo referencia a que regularmente cuando una persona está a punto de colapsar es que su ego está bien trepado. Y lamentablemente, nosotros como puertorriqueños, fuera de sentirnos representados, tenemos que sentirnos indignados. En la transmisión previa, no la anterior, cuando yo hablaba del estatus de Puerto Rico y la mentira del estatus, yo claramente digo que usted tiene que separar lo que es su anhelo de la unión permanente de lo que es la cosa pública y la administración pública, como muy bien decía el fundador del Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferrer. La estadidad es una cosa, el gobierno es otra. Y eso, valga la redundancia, usted puede ir a cualquier estado y usted se va a dar cuenta que tienen un montón de crisis que ameritan de una sana administración y de una buena administración, que Puerto Rico carece en los últimos 30 años. Pues no, podemos llevarlo un poco más para atrás. Pero cuando vemos este tipo de noticias, rápido se invoca esa raíz como si esto fuera un ataque a la estadidad, que esto es en contra del estado, del deseo de la unión permanente, pero es que los que están boicoteando esto son los mismos representantes de la unión permanente. No tiene absolutamente nada que ver con nada más. Y el comportamiento totalitario de estas personas es contrario al espíritu y al valor democrático que nosotros albergamos en nuestra isla. Habiendo dicho eso, durante el día de ayer, el señor Francisco Beato Dominis, como nosotros le llamamos en este canal, le dio una entrevista a Rubén Sánchez. Yo la escuché. Vamos a hibanar esa entrevista, fue como de unos 15 minutos, no la vamos a escuchar completa, sino las partes
que yo considero que para mí él no leyó el documento que se filtró. El documento se filtró. Tú tienes el documento y tú lo lees. Él respondió a la publicación que hicieron los medios de los chats, pero no vio el documento. Concluyo eso por la entrevista que le dio a Rubén. Así que, o si la tuvo, su ego no le permitió ver esa porquería de documento, el cual él despachó. Y nos vamos a dar cuenta que con esta entrevista lo que hizo fue autoincriminarse. E hizo facto, no sé por qué la gobernadora sigue cargando con él. Veamos la entrevista de Rubén Sánchez. Vamos por la primera parte. Vamos a estar viendo el video y posiblemente hay algunos videos que yo voy a tener que contrastarlo con la querella. Antes de entrar con el video. No, vamos para el video, perdón. Vamos para el video. Bueno, lo primero, como reaccioné ayer, tengo que reiterar que estos son mentiras, medias verdades, completas tergiversaciones de la verdadera conversación que se estaba dando en aquel momento histórico y está todo fuera de contexto. Y si tú mismo miras, y creo que lo dijiste, de todo lo que el exsecretario radicó, hay dos screenshots de unas alegadas conversaciones que brincan ciertamente secuencia. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es una verdad? Eso aquí lo hemos hablado un montón de veces, ¿qué es una media verdad? Yo no puedo decir lo que tú estás diciendo es mentira cuando es un documento que él no lo ha visto, percibo que no lo ha visto, y que se somete. Yo tengo que esperar a ver el documento. Número 2, yo tengo claro lo que yo he hecho. ¿Qué distingue una mentira de una verdad? Que la verdad se sustenta con datos, con evidencia. ¿Cómo usted distingue una mentira de una media verdad? Usted tiene que saber de esa media verdad que se puede sustentar con datos. Todo lo que no se pueda sustentar, por más lógico que suene, es fundamentado, es una mentira. No es verdad. Así que decir de por golpe y por raso, despreciando este documento, es contrario al espíritu y a la intención del documento per se. Porque este documento, según él trata de proyectar o de llevarlo, es mi versión contra la de una persona que abandonó su posición. No, está equivocado. El documento no es la versión de Sebastián. El documento es un registro o un evento de diferentes situaciones que involucran a múltiples empleados. Vamos a la segunda parte. Digo, por un lado le digo al pueblo de Puerto Rico que él tenía que destituir al exsecretario de OPE, Norberto, porque no había recibido una renuncia. Y por otro, en los screenshots, los alegados screenshots que anejó a su documento no juramentado, importante también que el documento no está juramentado, dice claramente que yo le estoy, o sea, se ve claramente que yo le estoy diciendo al exsecretario que la gobernadora y yo habíamos recibido la renuncia del exsecretario de OPE 2 días antes que él le dijera al pueblo en una conferencia de prensa que él no había recibido dicha renuncia y que por ende estaba destituyéndolo. Así que por eso es que digo que el documento que presentó el secretario no va alineado con esa expresión. Primero, claramente, vamos a ver ahora el documento. Primero, ¿quién inicia todo esto? No lo inició el secretario. Estamos colocando en la pantalla que la razón de la querella fue la señora Carmen Rodríguez Tomasini. Tomasini claramente se comunica con él porque le envió un mensaje de texto y que especifica la hora. El mensaje de texto tiene que existir. Y le dice que por favor que la llame. Entonces, le está diciendo, lo voy a leer textual para no parafrasearlo y así usted me puede seguir.
Rodríguez Tomasini me indicó que durante el proceso de evaluación de propuestas correspondiente al RFP para servicio de publicidad subvencionada por el Gran Federal, el secretario auxiliar, Norberto, en varias ocasiones le señaló a ella que la propuesta de JJ Investment era la favorita por fortaleza. Mientras el proceso competitivo se desarrollaba, comenzó un patrón de comentarios por parte del secretario auxiliar y de su jefa de personal, Charlene Newman. En adelante, Newman o jefa de personal de OGPE, indicando que esa propuesta de JJ Investment era la apoyada por la gobernadora. Fortaleza, Rodríguez Tomasini me explicó que el comité evaluador establecido por el secretario auxiliar quedó compuesto por Rodríguez Tomasini, el de comunicaciones del Departamento de Desarrollo Económico o el DEC. Newman no asistió a todas las reuniones y se retiró del comité. De los 3 proponentes, solo cualificaron 2. Me comentó que el secretario auxiliar en algún punto les compartió un artículo negativo que salió en un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo sobre el otro proponente, Digimedia, sobre Digimedia. Y yo recuerdo haber visto ese reportaje por parte del Centro de Periodismo Investigativo. Además, me comunicó que Newman le había indicado a Marisabel Rodríguez que debía votar en cierta manera luego de esta haber emitido su evaluación y votación sobre el RFP en cuestión. Rodríguez Tomasini además me comentó que Marisabel Rodríguez estaba muy nerviosa y que no se había atrevido a llamarme. También me mencionó que ese sábado ella, Rodríguez Tomasini, recibió una llamada del secretario auxiliar, Norberto, quien gritando le reclamaba que no se habían seguido las instrucciones y que él iba a tomar cartas en el asunto, dado que lo que me había comunicado era algo muy serio. Rodríguez Tomasini además me hizo llegar un correo electrónico con el tracto de los documentos de evaluación con la puntuación según las había establecido el comité de evaluación. Ok. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar ese anejo porque lo incluyó. El anejo B, nos damos cuenta que es una carta que Rodríguez Tomasini, un correo electrónico, perdón, que ella le da forward a Sebastián. En el forward, en la parte inferior del cuerpo del correo, está anejado las direcciones, primeramente, ¿verdad? El correo de donde proviene, está el nombre del secretario de la oficina, OGPE, que de hecho actualmente está siendo investigado, y esto lo que hace es hundirlo más. Está Newman copiado y claramente dice las recomendaciones relacionadas al documento, y el cuerpo de ese correo es este que está aquí, que es donde se le está indicando a él cómo fueron las evaluaciones y conforme a la puntuación, cuál fue la compañía que se favorecía, que salía favorecida conforme a lo presentado por cada una de las compañías, y resulta que es Digimedia con 109 puntos. Toda esta información el secretario Sebastián no la tenía. Él no tenía nada de esto. Esto se lo trae esta dama. Él adviene a la gobernadora, que ya mismito vamos para allá. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver qué sigue diciendo el secretario en su autoincriminación. Hay súper tergiversaciones, que hay medias verdades y que aquí hay fragmentos de conversaciones que no pintan el cuadro completo de lo que estaba sucediendo. Y tratar de caracterizar esto de manera de que yo, este servidor o la gobernadora, tratamos de encubrir, de obstruir, como creo que tú leíste, de todas esas caracterizaciones, eso es falso. A él se le dijo que cancelara la subasta. No, disculpe, A él pero, se le dijo, o sea, que él no cancelara está... la subasta e hiciera el proceso de nuevo. Ok. En ningún momento él está hablando sobre que no se le dijo que no cancelara la subasta. Vamos para allá. Maribel Rodríguez, que fue una de las personas que estaba, que es parte de la cuestión, el 31 de marzo, como le estamos colocando en la pantalla del 2026, en la mañana le pedí a Marisabel Rodríguez, que viniera a la oficina del Chief of Staff.
que me acompañaba, pues, que quería hablar con ella en persona para reconfirmar la información que ella me había dado el día anterior. Y le pregunté si ella estaba dispuesta y disponible para eventualmente hablar ante un posible proceso de investigación. Su respuesta fue un rotundo sí. Vamos para allá. Le escribí un texto a la gobernadora a las 10:54 AM pidiéndole una cita urgente, la cual me concedió esa misma tarde. Luego, él escribe en el inciso número 12: traje la situación a la atención de la gobernadora. Ella reaccionó visiblemente molesta, negando haber pedido favorecer a cualquier compañía. En dicha conversación le expresé mi gran preocupación por la situación y el hecho de que utilizaran su nombre y el de Fortaleza para adelantar propuestas de publicidad. La gobernadora me preguntó quiénes estaban licitando y me indicó que no sabía quiénes eran. También me preguntó si se había procedido con la otorgación del contrato, a lo que respondí que no llegamos a la etapa de contratación, puesto que los empleados que recibieron presiones indebidas en el proceso levantaron bandera. No fue el secretario, fueron los empleados. Vamos entonces con lo que sucede. El inciso 13 y 14 dice: le mencioné a la gobernadora que me parecía que esto era una razón suficiente para retirarle la confianza que ella y el secretario de la gobernación tenían en el secretario auxiliar. Prácticamente el secretario auxiliar respondía directamente a Fortaleza. Vamos para allá ahora. En directa contraversión del texto de la ley 161/2009, según enmendada. Su comportamiento era de uno de insubordinación, a pesar de yo llamarle la atención en varias ocasiones. La gobernadora dijo que durante el fin de semana deberíamos hablar con ella, el secretario de la gobernación y yo, sobre el tema que habían comunicado. La gobernadora estuvo de acuerdo en tomar una medida cuanto antes, antes de la proximidad del anuncio sobre el proyecto de reforma de permiso. Me dijo que también tendría que pensar a dónde moverlo. Aquí nos damos cuenta que, según la versión de él, la gobernadora lo iba a sacar de esa oficina, pero que ella desconocía a qué la persona se refería relacionando ese evento. Entonces, Sebastián ubica entrando a este señor en la escena ahora. No tiene nada que ver con la cancelación. Es la manera en la cual Norberto llevó a cabo la propuesta, que fue la que creó conflicto, no con el secretario, sino con los empleados, porque Norberto no quería hablar directamente con Sebastián. Él entendía que su jefe era en la Fortaleza y resulta que el que alineó todo para que Norberto se reportara a él había sido Dominis. La gobernadora desconocía sobre eso. Mira este documento, el inciso 16. La gobernadora, en la noche, al finalizar una reunión en la que le acompañé, me preguntó si ya había hablado con el secretario de la gobernación sobre el tema de OGPE, a lo que le respondí que no, pues ella me había dicho que habláramos los tres sobre el tema en el fin de semana. Al decirle que no había hablado con el secretario de la gobernación, me pidió que hablara directamente con él el asunto cuanto más. Le escribí inmediatamente un mensaje a las 7:35 al secretario de la gobernación para que me llamara, ya que él estaba fuera de Puerto Rico. Me llamó a las 7:37 por WhatsApp. Esto es inusual, ya que siempre nos habíamos comunicado por llamada regular. En la llamada le expliqué lo mismo que le había explicado la gobernadora. El secretario de la gobernación recibió tranquilamente mi relato y me hizo varias preguntas de seguimiento, incluyendo quiénes estaban implicados en los eventos, si habían efectuado la contratación y si se había paralizado la contratación de la entidad que el secretario auxiliar intentaba favorecer. Expliqué que entendía que el secretario auxiliar no podía permanecer en su puesto bajo estas condiciones, cosas que había acordado con la gobernadora días antes. Quedamos de hablar nuevamente sobre el asunto durante el fin de semana. Vamos a ver qué dice el beato. Al exsecretario se le dijo que cancelara la subasta
basado en los hechos que él nos presentó, basado en esos hechos, porque eso será materia de estudio en estas situaciones, pero basado en los hechos que nos trajo en su momento, se le dijo categóricamente cancela la subasta y hazla de nuevo. Por eso es que digo que esto es tergiversaciones. Aquí no hay ninguna tergiversación. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Producto de esa reunión, la gobernadora dio luz verde para que el contrato se cancelara. Vamos a ponerlo aquí, porque lo puse fuera de lugar. Antes de leer un documento, ¿verdad?, que demuestra autoincriminación. En el contexto de esa conversación, la gobernadora planteó la posibilidad de posponer la erradicación del código y considerar en su lugar el proyecto del presidente del Senado, si tan enfocado ya estaba en salir del secretario auxiliar en ese momento. Esto a sabiendas de que no era una alternativa viable, por lo que ella supone para sus propios compromisos con el sector privado. Accedí a proceder con el anuncio con el acuerdo de que la remoción del secretario ocurriera días después. La gobernadora y el secretario de la gobernación acordaron cancelar el RFP. Nota aclaratoria: en el secretario auxiliar indicó en intervenciones en medios que él nunca, en los medios indicó él nunca canceló el RFP ante lo denunciado por empleados y las instrucciones de la gobernadora de proceder a cancelar el RFP. Entendía que era preciso asegurarse de que se hiciera la debida evaluación para determinar si había constituido hechos de justificación a nivel procesal el debido trámite de cancelación del proceso competitivo. ¿Qué significa? Que en el gobierno usted no puede cancelar una demanda por una subasta por cancelarla, porque usted puede estar sujeto a demandas. Así que cuando una demanda se va a cancelar, pues se debe de seguir el debido procedimiento de ley. Si no, usted no puede cancelarlo. Por otro lado, en el momento que todo esto empezó a explotar, Norberto, de golpe y porrazo, luego de que se reunió con la gobernadora, decide lo siguiente. El inciso 16 dice: justo a la hora de haber notificado sobre la sobre la actuación a la gobernación, el secretario auxiliar envió una carta al comité de RFP a las 11:06 a.m. Recibí un correo de Maribel Rodríguez, un forward, en una carta del secretario auxiliar enviada por Jeffrey Rivera. Nada, y él lo que dice es lo que le vamos a leer ahora. Él viene y envía esta carta el 2 de abril del 2026, donde detalla que debido al proceso se dio cuenta que todos los documentos estaban a nombre de él y que lo correcto era que él saliera, y menciona ahí a las personas que están a cargo. Ahí usted tiene a Lice Rodríguez Tomasini, que es la que lo reporta, y también él mismo, y mire que esa firma es de él, incluye a Maribel Rodríguez, que definitivamente va a ser testigo en estos casos, que el secretario no vio nada de eso. Y Sebastián lo incluyó en su investigación. Es toda una investigación que él somete. Bori, pero esto tiene que ser bajo declaración jurada. No necesariamente, porque la evidencia habla por sí mismo. Y número dos, ya el nombre de él está ahí. Y ya lo que él está diciendo es so pena de desacato. Así que ya eso está ahí incluido. Tomasini, cuando ve que la cosa está fuera de control, antes de darle forward de esa carta, le indica al secretario del DEC que lamentablemente ella no va a continuar frente a ese préstamo, ya que esos son fondos federales, y que ella no va a poner su integridad en juego, que es el documento que le estamos colocando en la pantalla. Así que ella prefiere mejor quedar fuera que terminar presa por estar trabajando con fondos federales y con el trasteo que se estaba tratando de hacer allí, y que ella prefería mejor que se nombrara otra persona. Y de hecho ella rechazó ser parte de ese comité, porque también Norberto nunca se reunió con el secretario del DEC para hablar relacionado a eso. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo el Beato relacionado a eso. Medias verdades
y simplemente conjeturas extensas cuando, nuevamente, es un documento carente de una declaración jurada. No hace falta la declaración jurada. Hay bastante evidencia, documentos oficiales, porque si una declaración jurada es que yo voy a decir lo que yo vi. No puedo involucrar a la otra persona. Yo sí puedo decir, vi a fulano haciendo esto, vi a Perencejo haciendo esto, vi a fulano haciendo esto. No, él no tiene que hacer eso. Él recibió la información, él documentó y refirió. Él está haciendo un referido. Y en el momento que él refiere, ya su nombre está ahí, so pena de desacato. Así que la declaración jurada no es necesaria. Seguimos. Mira, nuevamente, eso es falso. Yo lo que estoy haciendo desde la Secretaría de la Gobernación es asegurándome que la política pública y las instrucciones de la gobernadora para implementar su programa de gobierno por el cual votó el pueblo de Puerto Rico se ejecute. Y evidentemente, si tú también lees el escrito, hay un problema con eso. Y la realidad es que los secretarios están para implementar la política pública de la gobernadora y por la cual el pueblo votó. ¿Puede decirme cuál es la política pública de gobernadores y el plan de gobierno? Yo llevo tiempo buscándolo y no lo encuentro por ningún lugar. Yo no he visto ese plan de gobierno. Número 2, ¿qué tiene que ver? Si yo voy por ¿verdad? Vamos por ahí. Una de las cosas que él le reclama al Beato es exactamente que la acción de no dejar fuera a Norberto va contrario a lo que es la política pública de la gobernadora. Creo yo, porque la política pública de la gobernadora no puede ser pro corrupción. Cuando deciden cancelar la propuesta, antes de cancelar la propuesta, Sebastián hace lo siguiente. Recibí un correo electrónico de parte del asesor legal este es el inciso 45, de la Junta, en el que adjuntaba a su vez un correo electrónico del 7 de mayo que él había recibido de la licenciada Rosalía Cruz, jefa de la división de OGPE. En ese correo electrónico, en esencia, lo que quiere decir es que la secretaria de Justicia indicaba que el secretario de OGPE, bajo ninguna circunstancia, según la ley orgánica, tenía que responderle a Sebastián, sino que él podía responderle directamente a la gobernación. Y el documento acusa al señor Francisco Beato Dominich de que él fue que hizo esa solicitud para que este señor le respondiera directamente a él. Y dése cuenta que claramente la gobernadora, donde colapsa es que decide moverlo, no votarlo, porque él es un empleado de carrera. Pero claramente ahí hubo una intervención indebida en una subasta. Ahí automáticamente aplica la norma de empleado. Mira, yo por respeto a las instituciones, no voy a entrar a predecir. Ok, ¿usted ha cometido algún acto de corrupción? Ninguno, Rubén. ¿Alguna ninguno. presión alguna presión indebida? Ok, quiero aclarar algo. ¿Usted recuerda a Víctor Fajardo en el programa No te duermas y que se fue por todos los radios? Cuando le dijeron, ¿usted es culpable? No, yo no. Tú vas a ver que la prueba va a demostrar que yo soy inocente. Contra mí no hay nada, Víctor Fajardo. Y tú verás que yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Eso es inventando. Eso es el Partido Popular que está en contra de mí, tratando de dañar mi buen nombre y el servicio que yo quiero darle al pueblo de Puerto Rico, tratando de mancillar mi imagen. Y eso está en contra de mis valores. Y yo nunca, bajo ninguna circunstancia, he hecho esto. Sin embargo, ¿qué dice Sebastián? Visiblemente molesto, estoy en el inciso 70 del documento sometido por Sebastián. Responde Francisco Beato Dominich. Visiblemente molesto, pero en control, le comuniqué al secretario de la Gobernación mi postura de que yo no tenía que recibir la renuncia, de que yo tenía que recibir la renuncia del secretario auxiliar antes de la medianoche de ese día, basándome en la intervención indebida, ya no solo con relación al RFP,
sino directamente con relación a la evaluación que se llevaba a cabo al haber enviado distintas comunicaciones que no tenían otro propósito que dilatar o descarrilar la evaluación interna que él mandó a hacer por el departamento legal. Sin embargo, en vez de apoyar esto, el beato lo que hace es que pregunta por qué tiene que ser una investigación legal. Y esto es importante porque cuando vamos a la parte que va a sustentar la documentación, pues literalmente podemos decir que lo que va a despertar esto, ¿qué va a ser? La investigación interna. Así que decir que esto es un embeleco de Sebastián sin tomar en cuenta la investigación interna que hizo el departamento es contrario. Este señor está mintiendo y se está autoincriminando. Porque él está confirmando que toda esta comunicación existió, porque la subasta se canceló y que él sí recibió la renuncia cuando se supone que la renuncia la recibiera ¿quién? Sebastián. Él mismo está confirmando con que él recibió la renuncia junto con la gobernadora, cuando claramente quien tiene que recibir la renuncia es el secretario de Desarrollo Económico. Y él sí necesita esa renuncia para detener los procesos internos de la empresa. Él no puede por golpe y por raso, si esta persona renunció, dejarla fuera. No, él tiene que despedirla para entonces removerla de su posición. Y es el procedimiento adecuado. ¿Qué pasa? Que este señor que no entiende cómo funcionan los procesos, en el inciso 41, él dice lo siguiente: acto seguido procedió a cuestionar la necesidad de una evaluación o investigación interna que se llevó a cabo sobre la denuncia de intervención en el proceso competitivo. Aunque no me dijo quién le informó sobre esta evaluación, procedí a explicarle que para poder cancelar el RFP, como había instruido la gobernadora, debía hacerse mediante una evaluación con el fin de justificar la cancelación. Ahí es que él dice que si no se hace de esta manera, pues entonces el departamento puede estar sujeto a una demanda. Me pidió asegurarme de que no hubiera filtración en los medios, lo cual nos enteramos ahora, así que él cumplió. ¿Qué sigue diciendo el beato? Veamos. Ninguna, y por eso estoy de frente. Ninguna, y por eso estoy de frente a ti. Bueno, estoy por teléfono, pero estoy contestándote con mi cara al sol. Ese chat lo retrata a usted desnudo. Para nada. Ese alegado chat, pues como te dije, hay solo 2 screenshots y hay cosas fuera de orden. Lo que dice de mí es que yo me estoy asegurando que la política pública del PNP y de la gobernadora sea implementada. Y eso sí, no sé, porque aquí hay una violación en una orden de compra. Si él va a estar enfocado en implementar la política pública de la gobernación, lo cual es cierto, esto nunca hubiera sido una situación ni un evento. Esta persona obró no siguiendo el procedimiento, destitúyela, hizo facto. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. La gobernadora se mostró sorprendida. Vamos a dar por hecho que es así, ella no sabía nada de eso. Le dice al secretario, el secretario tiene que proceder, esa persona remuévela de ahí, ya, y aquí murió. Pero eso no fue lo que pasó. Entonces, repito, el secretario fue el mártir que se tiró al frente. Esta persona estaba por las anchas, atendiendo y siendo supervisado directamente por Francisco Dominis, en contra del proceso interno del Departamento de Desarrollo Económico. Tu pregunta es una pregunta excelente, Rubén. ¿Qué motivaría a una persona que después de haber renunciado al gobierno sin haber hecho una notificación debida, haber renunciado a mitad de día, sin haber hecho un proceso de transición que exige su propia ley, salir semanas después con un documento que cataloga confidencial, pero que se lo reparta a medio mundo? Te voy a decir algo. En el proceso,
En el proceso se van a saber las razones. Ok. Ok. ¿Qué está tratando de hacer Dominic? Primero, esto es algo personalista. Después, es su palabra de él contra la mía. Y entonces ahora está tratando de desarrollar una estrategia maquiavélica. Usted es un tipo maquiavélico. Es un tipo malvado. Y como decían allí en Santurce, vende a su maíz, pero por 3 pesos. Cómodo para él salvarse. Lo saca de ser un careo entre ellos dos a un asunto político, minimizando en todo tiempo la magnitud del documento y dándolo como falso. Cuando el documento es preciso en una recopilación de diferentes testimonios, no solamente de él, sino de empleados, de una investigación vigente en el Departamento de Desarrollo Económico, que si esa investigación no hubiese existido, con eso él mataba a esto. El señor se está inventando todo esto, eso es falso. Sin embargo, no es así. Entonces, este señor dio esa entrevista y lo que hizo fue reafirmar el documento de 110 páginas con los anejos, con las evidencias, porque el chat no es lo único, se incluyen las cartas, los correos electrónicos, toda la documentación que sustenta lo que él relata arriba. Pero si yo considero que este señor debió de quedarse callado. Callado le salía mejor. Porque aquí lo que ha hecho es autoincriminarse. Y quiero aclarar, fuera del ataque personalista, cuando él empieza a hablar, él confirma lo que ya el documento dice. Que la gobernadora estuvo de acuerdo en que se cancelara, que él sí canceló la propuesta, pero que le preocupaba la manera en la cual este señor se está comportando, que actualmente está siendo acusado e investigado por el FEI, que yo le exhorto que mire a su alrededor quienes se han quedado con él y que no se hunda solo, porque esto apunta a que este señor lo va a dejar que se hunda solo. Yo te aseguro que él no va a meter en la mano. Ya él trató de meter en la mano por él para que no llegara hasta aquí. Y ya llegó hasta este proceso y este caso va a continuar. Y quiero añadir algo más. Father Awesome Auto Detailing, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabá. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. Los federales no pueden entrar sobre a quién se le aplicó la subasta en el aspecto, y quiero aclarar, sí tienen que ver, pero quiero explicar algo. Si esto se hubiese quedado callado y se contrataba a esta empresa, los federales lo que van a verificar es que se brinde el servicio, que la empresa tenía la capacidad para llevarse esa propuesta y para cumplir con el contrato de la propuesta. De ser así, aquí no hay nada que investigar. Pero ante el reclamo de Sebastián, los federales pueden tomar esa propuesta. ¿Por qué? Porque Norberto violentó el comercio interestatal. Y al usted violar el comercio interestatal, alterar o intervenir en unas subastas, ya eso es federal. Así que ahí entran los federales. Y si Norberto fue dirigido por el secretario de la gobernación a que hiciera esto, entonces esto expande y se va como pólvora que llega hasta Fortaleza. Así que podemos ver, si Norberto se quiebra, cómo van a tocar la puerta pronto de Fortaleza a buscar este señor con un indictment por parte del gran jurado. Y yo te hago la pregunta a ti, estadista responsable. ¿Qué tiene que ver esto con la estadidad? Que no sean que están haciendo trucos para robarte el dinero a ti y favorecer a los amigos de ellos mientras tú estás pasando la salsa y el guayacán. Gracias por ser parte de Borio Hablamos. Cuídate. Nos vemos pronto.